Ande y Kerem. La razón oculta de su destino que ella reveló. Uf, qué movida, señores. A ver que esto no es cualquier cosa, esto es el salseo del bueno, del que te deja pensando y diciendo, anda ya. Resulta que se ha descubierto, o mejor dicho, se ha revelado, la razón por la que Ander Ercel y Kerem Bürsin, o la pareja que nos tenía a todos pegados a la pantalla con su química, pues eso, que ya no están juntos. Y no es lo que pensábamos. Porque claro, todos decíamos, uy, seguro que se pelearon por trabajo, o porque uno quería esto y el otro lo otro. Pues va a ser que no. La propia Ande Ojo ha soltado una bomba de relojería. Ella misma ha dicho algo que cambia totalmente la perspectiva. Para ser honestos, yo me quedé con la boca abierta cuando lo leí. No es una cosa de se acabó, es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con su destino. Imagínense. Lo que yo creo que está pasando es que a veces en la vida, y sobre todo cuando eres una figura pública tan expuesta, hay fuerzas que te empujan en direcciones que ni tú mismo controlas. Y parece que Ande ha sido la que ha tenido la valentía, o la clarividencia, de verlo. Ella ha hablado de cómo a veces, las cosas que pensamos que son para siempre, o que están destinadas a serlo, en realidad son solo etapas. Y que la vida te pone a prueba, te enseña cosas y luego te suelta. Muchos dicen que fue por la presión mediática, que si las cámaras, que si los paparazzis, que si la gente opinando de todo. Y sí, eso influye, claro que sí. Pero Ande ha ido un paso más allá. Ella no se ha quejado de eso. Ha hablado de algo más personal. De una especie de evolución separada. Como si cada uno tuviera que seguir su propio camino para crecer. ¡Qué fuerte! Piensen en esto, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros, en nuestra vida normal, que una relación que creíamos que era para toda la vida, de repente, te das cuenta de que ya no encaja? Que tú has cambiado, que la otra persona ha cambiado, y que el futuro que imaginabais juntos ya no es el mismo. Pues si eso nos pasa a nosotros, imagínense a ellos, que viven su vida bajo el microscopio. Lo que más me llama la atención es esa palabra, destino. Es como si dijera que a lo mejor, su unión era importante para un momento dado, para que aprendieran algo el uno del otro, para que crecieran como personas, pero que su verdadero destino, individualmente, estaba en caminos separados. Uf, me da escalofríos de pensarlo. Entonces, esta revelación de Ande no es solo un terminamos. Es una reflexión profunda sobre las relaciones, sobre el crecimiento personal, y sobre cómo a veces el amor, aunque sea muy real en el momento, no es suficiente para mantener dos caminos alineados para siempre. ¡Qué madurez! Y qué tristeza también, porque la verdad es que juntos tenían una chispa increíble. Nos vendieron la moto, o ellos se la vendieron a sí mismos, de que eran para siempre. Y ahora, con esta explicación, te das cuenta de que a lo mejor lo que vivieron fue algo muy intenso, muy bonito, pero que tenía fecha de caducidad, aunque ellos no lo quisieran ver. O Ande, por lo menos, ya lo ve así. Es como si hubiera aceptado una parte de la vida que a muchos nos cuesta aceptar, que no todo lo que empieza bien tiene por qué terminar bien, y que a veces el fin es solo un nuevo principio, pero para cada uno por su lado. Esto me hace pensar mucho en las parejas famosas, en si realmente son ellas las que deciden, o si hay tantas presiones y tantas circunstancias que al final, la vida las va llevando a donde menos esperan. Ande ha sido muy sincera al decir que no es un tema de culpa o de problemas, sino de camino. Vaya camino. Y ahora la pregunta del millón, esa que todos nos hacemos después de este salseo jugoso, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Ande y Kerem realmente estaban destinados a separarse para crecer, o que fue una excusa para no hablar de los problemas reales?